Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Vamos a dar comienzo, ya ahora sí, al taller de duelo, de cómo manejar las emociones, en especial las de duelo. Hola Patricia, Raúl, Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Les voy a pedir, por favor, si fuera posible, si pueden mutearse para que no vengan los ruidos del fondo de cada uno, ¿verdad? La mayoría ya está La muteado, hay mayoría ya está. algunos que todavía no Ujú. Bien, están abiertos. bueno. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Eh, Nosotros somos Lizzy, Alberto, ¿sí? La mayoría ya nos conoce. Eh, Nosotros comenzamos este ministerio de sanidad en el duelo ya hace varios años, eh, debido a un accidente que hemos tenido. Nosotros hace 13 años ya, en el 2007 tuvimos un accidente. En ese accidente, es un accidente que ocurrió en la provincia de Misiones. ¿Me están escuchando todos? Un pulgar para arriba si me escuchan bien. Bárbaro. Entonces, en este accidente que nosotros tuvimos en la provincia de Misiones, allí donde en el impacto... Ellos no escuchan, pero es un problema del audio de ellos, evidentemente. En el impacto, en el accidente, en el choque, nosotros perdimos a nuestra hija de 8 años. Mili, en ese accidente, partió a la eternidad, a la presencia del Señor, y a partir de allí, no sé si alguno atravesó la pérdida de un hijo o de un padre, de alguien cercano, ¿no? Seguramente habrás tenido esa experiencia que es muy dura, es muy fuerte, ¿sí? De alguien allegado, un hijo, un padre, un tío, a veces un abuelo, que si bien es alguien que uno se supone que algún día, en algún momento va a partir, de repente esa persona tuvo un papel importante en tu vida, que posiblemente hasta pasó a ser como un padre. Entonces, cuando uno tuvo una pérdida de ese orden, es como que emocionalmente uno queda choqueado, sacudido. Una hermana, alguien cercano dentro del entorno de la familia. Y allí es donde uno siente ese cimbronazo emocional y es como que parecería que te deja en el aire flotando. Uno pierde el norte, el sur, pierde la brújula. Realmente es un momento tan fuerte, un impacto tan fuerte, que uno no sabe cómo manejar, eh, cómo elaborar ese momento. Yo recuerdo que en nuestro entorno no teníamos a alguien a quien recurrir, ¿te acordás? Era un momento duro, no teníamos un amigo, alguien conocido que había pasado por nuestra experiencia de haber perdido un hijo, y la realidad es que dijimos, ¿qué hacemos? Y un día fuimos a una librería, allí a la calle Boedo, la librería Peniel, y yo comencé a buscar libros. Soy muy autodidacta para estas cosas, y comencé a buscar libros que me informaran, que me contaran cómo nosotros poder salir adelante frente a una etapa de duelo. Me acuerdo que, y paseaba por las góndolas, también soy fanático de los libros, y paseaba por las góndolas y empecé a cargar libros, ¿no? Muerte, cielo, cielo, muerte, muerte, cielo, ¿no? Y cuando me doy cuenta, me había elegido unos cuantos libros. Cuando llego a la caja, la cajera, cuando empezó a mirar los libros que yo llevé, me miró con los ojos abiertos así y me dice, ¿todo bien? ¿No? Porque imagínate, comprar libros de muerte, de cielo, es como que uno parecería que eh, todos monotemas, ¿no? Y recuerdo que la mujer me dijo, ¿todo bien? Y le dije, intentándolo, ¿no? La realidad es que no hay un libro, no hay
una receta, si me permitís el término, no hay una receta de cómo elaborar un duelo. El duelo lo sobrelleva cada persona como puede, y cada uno lo lleva de otra manera diferente. Es decir, no hay aquí parámetros, no hay comparaciones, cada uno elabora, procesa ese duelo como puede, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que yo necesito decirte, y es que para un dolor sobrenatural necesitarás un médico sobrenatural. No hay forma. Y me emociono cuando hablo de mi Dios, porque es Dios quien nos ayudó a nosotros a seguir juntos, a salir adelante, a abrazarnos a Él, porque en primera instancia yo me enojé. Yo me enojé. Imagínense, yo tengo 56 años, me convertí al Señor a los 7. Vengo de quinta generación cristianos. Es decir, yo nunca pensé que podía o podría enfrentar una situación de estas, la pérdida de un hijo. Nunca, jamás me lo imaginé. Ese accidente, ahora vamos a ir enseguida a las placas para que lo puedan ver, ese accidente, ese impacto, ocurrió, no sé si algunos son de estudiar los números de la Biblia. Los números de la Biblia hablan, los números de la Biblia son importantes. Y nosotros tuvimos este accidente el 07 del 07 del 07. El 7 de julio del 2007 nosotros tuvimos ese accidente. Y allí es donde comenzó de vuelta una nueva etapa para nuestras vidas. Jamás lo habíamos pensado, no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Y ahí, cuando uno comprende que aún el momento más difícil de tu vida está en la agenda de Dios, ahí la cosa cambia. Ahí en donde uno tiene que comenzar un proceso de decir, Señor, vos sos soberano, vos sos soberano. Les puedo asegurar que uno en ese momento está deshecho, desarmado. Les cuento esto y ya vamos a las placas. En el servicio que hicimos, nosotros tuvimos el accidente el sábado, al próximo sábado hicimos el servicio, el entierro de nuestra hija, que trasladaron vía aérea desde Misiones hasta aquí. Nosotros veníamos en ambulancia porque Lizzy estaba muy mal herida, Florencia tenía muchos rasguños de los vidrios. Entonces, a la semana, nosotros hicimos el entierro de nuestra pichona. En el servicio, nuestro tío, el tío de Lizzy, el pastor Rodolfo Becker, hizo el servicio y él hizo un comentario que yo me quedé choqueado, me golpeó en el corazón, en la frente, en todas partes. Y él dijo estas palabras. Es un salmo, si no me equivoco, el 116. Dice, Jehová se alegra de la muerte de los santos. No sé si esto te está choqueando a vos. Jehová se alegra de la muerte de los santos. Es una palabra que te choquea, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo Jehová se alegra de lo que me pasó? La realidad es que dice que Jehová se alegra de la muerte de los santos porque los santos, que son esas personas, no es que sea una estatua, sino que nosotros todos somos santos, todos. Somos, dice la Biblia, que somos separados con un propósito. Y cuando el tío de Lizzy dijo, Jehová se alegra de la muerte de los santos, a mí me choqueó. No pude comprender cómo Dios
había permitido eso. Y yo te lo voy a contar en el transcurso de esta charla, mi experiencia personal con Dios, mi mano a mano con el Señor. Viste que Jesús en el monte tuvo él su mano a mano con Dios. Bueno, yo tuve el mío. No fue en un monte, pero yo tuve mi mano a mano con el Señor y necesité escuchar su voz. Necesité que Él me hable, que Él me diga qué es lo que había pasado, y yo te lo sugiero. Si vos estás pasando, si vos pasaste, si usted pasó por un duelo, busque a Dios, porque el Señor se lo va a contar, se lo va a revelar. Él no nos va a privar de nada. Él nos abraza, nos mima y nos va a explicar qué es lo que pasó, porque muchas veces no entendemos qué es lo que pasó. Entonces, ahora sí, sin más, ya somos unos cuantos aquí que estamos conectados. Ahora sí, sin más, vamos a ir a las placas. No abrimos nuestro Facebook para esto porque la idea es que los que no estén en Facebook no van a poder ver la transmisión, no tienen las placas para ver. Y la mitad del taller tiene que ver con las placas. Así que, muy bien, vamos a pasar ya mismo. Yo voy a compartir con ustedes las placas para que puedan ver cómo es el desarrollo de una etapa de duelo. Nunca me acuerdo cuál es. Este, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ay, bien. Muy bien. Bien. ¿Ven todas estas placas? Ay, Los que están aquí. espera que admito. Eso. Ahí está. Muy bien. Bueno, estate atenta vos a lo que... Sí, vos despreocupate. Yo me despreocupo. Bueno, muy bien. El taller de duelo, entonces, aquí está, ya hemos hablado. Ustedes tienen nuestros celulares para el día que necesiten tener una comunicación con nosotros. Nosotros aquí estamos. Queremos acompañarte en este proceso, porque es un proceso, ¿sí? Uno no puede estancarse de vuelta. ¿A qué frecuencia? ¿A qué velocidad camino? ¿Cómo proceso mi duelo? Eso es personal. Lo que sí no puede sucederte es que te estanques, es que te quedes parado en ese lugar, en el sitio donde estás hoy. No sé si muchos han visto, seguramente en el barrio, las tanas de siempre, ¿no? De toda la vida, las mujeres italianas que vinieron con su esposo, posiblemente antes, en o después de la guerra, vinieron con su esposo. Ese tano es clásico, es italiano, seguramente se dedicó a la construcción, porque los italianos en su momento eran muy ahorrativos, construían, pero de repente el esposo quizá falleció y esta mujer italiana se vistió de duelo. No sé si algunos han visto esto, yo estoy convencido que sí, en cada barrio debe haber habido una, ya muchas fallecieron y partieron, pero esas tanas, mujeres italianas que se vestían de negro y vivían constantemente vestidas de negro. Nunca salían de su etapa de duelo, no lo habían procesado, es decir, que se quedaron estancadas. Su ropa primordial era el negro, nunca un color, ¿no? Por eso digo que nosotros, si hemos atravesado esa etapa de duelo, necesitamos procesar el duelo, mucho menos que el duelo nos procese a nosotros, lo cual sería mucho peor todavía. Voy a hablar sobre las estadísticas también, sobre las enfermedades, pero eso será luego. Muy bien, quiero presentarles nuestras hijas. Espera que no está apareciendo esto. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Les presentamos nuestras hijas con estas bombonas que están acá, que las están viendo, estas preciosuras.
Hace unos años atrás, ¿no? Hace unos años atrás. Unos cuantos Sí. años atrás. Eran nuestras vacaciones soñadas. Había una época en donde uno podía viajar al exterior, lo hacíamos en auto, 2 días de viaje a veces, Brasil, el sur de Brasil. Nosotros vivíamos, la verdad que éramos una familia y somos una familia feliz. Somos una familia muy feliz. Y aquí, la que ustedes ven bien a la izquierda de su pantalla, La de remerita roja. la de remerita roja, bien, por el detalle, esa es Mili, esa es Mili. No es que por ahí alguien diría, esa era Mili, no, esa es Mili. Ella vive, no aquí. Se nos mudó. Se nos mudó. Ella está viviendo hoy, así como dice el libro de Apocalipsis, en calles de oro, en mar de cristal. Ustedes me ven que yo estoy hablando muy fácil de esto. Pero han pasado muchos procesos. Pero hemos pasado procesos. Esto fue muy doloroso, muy doloroso. Por eso es que quizás mucha gente me ve hablando, dando los talleres de duelo y dice, ¿cómo haces vos para hablar de esto? ¿No? Muchos pastores me han dicho, ¿cómo haces para hablar de esto? Le digo, ni siquiera yo sé cómo hago, ¿no? Porque cuando Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ni siquiera vos vas a comprender cómo hacer para afrontar las cosas. Entonces, allí de remerita roja está Micaela, Mili, que está ahora disfrutando de la eternidad. Y la otra es Florchi. Y la otra es Florchi, que ya se nos voló del nido, ya se ha casado, ya tiene su propio hogar. Nosotros estamos ahí a la espera de un nieto para mimarlo. Que llega a escuchar. Para mimarlo, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos. Esa bombona de ojos azules celestes, esa es Micaela, que está hace 13 años en la presencia del Señor. Tendría, ahí sí que no sé, No sabemos, cómo será, supuestamente 21 años. Muy bien. Estas son las etapas de duelo que vamos a mencionar en el transcurso de este taller. Son 5 etapas clásicas. Estos 5 puntos los tiene todo el mundo que estuvo o está atravesando por un duelo. Es un clásico. Esto ocurre en la totalidad de las personas. Solo que algunas se quedan en alguna etapa. Exacto. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está el problema. Sí, ahí. Es decir, es necesario caminar este proceso, no quedarte estancado. Es necesario caminarlo. No importa, como digo, ¿cuánto tarda un duelo? 3 años, 5 años, ¿cuánto tarda? No voy a hablar de tiempo. A mí no me gusta hablar de tiempo porque, como decíamos, cada persona lo lleva de diferente manera. Es más, yo lo procesé de una manera, Lizzy lo procesó de otra y Florencia lo procesó de otra manera. Es decir, yo no puedo pretender procesar el duelo como lo lleva Lizzy, que la llevó 9 meses en su vientre, a Micaela. Entonces, cada uno, lo que sí es necesario, que cada uno respete cómo el otro está llevando el duelo, ¿sí? Que lo respete, que diga, bueno, ok, este es tu tiempo, estas son tus decisiones. En eso sí está bueno que cada uno diga, no, un momento, mi proceso es diferente. Es decir, no te dejes que la gente diga, no, bueno, no llores porque no va a disfrutar, no va a tener paz. Esos son argumentos que no corresponden, no está bueno, ¿sí? Porque esa persona que ha partido de este mundo ya no está y no está en función de cómo nosotros llevamos el duelo. Es más, si ellos nos pudieran ver, dirían, me encantaría verte feliz. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente, así es. Entonces, el primer punto es la crisis, la negación,
el enojo, yo me enojé con Dios me encerré en el baño y me enojé. Lo primero que tuve, por supuesto, es la crisis y la negación. Es lo más fuerte que me ocurrió en su momento. Luego el enojo, me enojé con el Señor a los 8 días de lo que había sucedido. Luego vino como un estado de depresión, luego una curva ascendente, porque ya la realidad ya la estaba enfrentando. En principio parecía algo que no era real, pero sí. Y luego el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es la posibilidad de darle una charla a alguien que ha pasado por un duelo. Es esto mismo. Esto es aprendizaje. Haber entendido el proceso del duelo y hoy poder contarle a alguien este testimonio. Lo que estamos hablando aquí no es desde el punto de vista de la psicología. Vamos a tocar términos de la psicología. Pero no está visto desde la psicología, sino desde la experiencia personal. ¿Sí? A mí me cuesta mucho escuchar hablar a alguien del duelo si no tuvo una pérdida cercana. Me cuesta mucho, ¿no? Si no hay alguien que ha perdido un hijo, me cuesta mucho que me diga, vamos, vamos, vamos para arriba. Me cuesta mucho. Es como que me resuena, no me suena bien, ¿no? Porque es alguien que no ha transitado el duelo o la pérdida de un hijo, por ejemplo. Seguimos. Entonces, el primer punto es la crisis. Es el llanto, uno se siente onubilado, es superado, es la palabra correcta. Uno está superado por la situación, te pasa por arriba. Y uno dice, ¿cómo hago yo para rehacerme ahora? ¿No? Vamos a hablar también de resiliencia. ¿Cómo hago para rearmarme con este impacto que estoy pasando, este momento que estoy pasando? Entonces, lo que ocurre en la crisis es, lo primero que uno tiene es el shock, es la noticia que acaba de llegar, ¿verdad? Recuerdo que era un sábado, cerca de las 20, yo llamé desde el hospital, Lizzie y Florencia estaban en terapia intensiva y yo le había puesto a mi hija en los brazos a un profesional para que la reavivara. ¿Sí? Yo estaba negando que ya había partido. Eso es lo que me había pasado. Entonces, lo primero que uno hace es llamar por teléfono a familia. Cuando vos le contás a un ser querido que determinada persona ha partido a la eternidad, es un shock lo que esa persona sufre. Es un golpe, un impacto emocional. Uno queda desequilibrado en ese momento. Eso es lo primero que surge. Momento de la noticia, llega la noticia, uno la da como puede. Algunos dicen, bueno, tuviste un accidente dentro de tratan de amortiguar la noticia, y otros dicen, se murió tal, ¿no? Y eso está en el carácter de cada uno. Hay gente que te tira la noticia así como si fuera que el dólar aumentó, y la realidad es que uno siempre que quiere contar la partida de alguien trata de amortiguar, trata de decirla de tal manera, eso hoy nosotros que estamos hemos pasado por el duelo, cuando alguien partió, tratamos de decirlo, mira, se agravó la cosa, se complicó la cosa, la situación muy difícil, ¿me entendés? Ahora, otros dicen, se murió. Entonces, bueno, cada uno lo dice también como lo puede decir, ¿no? Aquí en el tema del fallecimiento de un ser amado, la partida de alguien a la eternidad, pueden surgir estas cosas que alguien te habla y te dice la noticia cruda, así como vino, ¿no? Lo primero que siente uno en la crisis es el shock, el momento de la noticia, el desconcierto. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y sí, es que no vas a saber qué hacer. Esa es la realidad. No vas a saber qué hacer.
la incapacidad de aceptar la realidad. No me puede haber pasado esto. Yo no estoy viviendo esto. Esto es una pesadilla. Muchos, con algunos de ustedes ya hemos conversado sobre este proceso. Muchos manifiestan y experimentan la negación de la realidad, ¿no? Es decir, no puedes aceptarlo. Yo debo estar en una pesadilla. Ruego a Dios despertarme inmediatamente porque necesito despertar de esta pesadilla, de este sueño horrible que estoy viviendo, ¿no? La incapacidad de aceptar la realidad hace que no puedas comenzar con el proceso. La añoranza, la pena. ¿Qué es la pena? La pena es que es un sufrimiento o es un sentimiento de frustración. Es decir, yo te lo podría manifestar de esta manera. Mi pena era que yo quería festejar los 2 cumpleaños de 15 de mis hijas, que yo hubiese querido, soñado, llevar al altar a mis 2 hijas. Entonces, ¿qué es la pena? La frustración del sueño. Lo que no pudo ser, ¿no? Lo que no pudo ser, no se pudo dar, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que es crisis, ahora vemos lo que es negación. La negación es un mecanismo de defensa con el que se atenúa la mala noticia. Lo primero que uno hace es negarse, decir, no me pudo haber pasado esto a mí. Esto no es verdad. Es lo primero que uno hace. Estoy soñando, me voy a despertar en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Esto no es verdad. Yo no puedo estar viviendo esto, ¿no? Aplaza y posterga el dolor. El estado constante en negación es donde vas a postergar tu proceso de duelo. Un poco está bien que ocurra, pero no vivir en la negación. En algún momento te va a caer la ficha de la realidad que estás atravesando. En algún momento va a pasar. A mí me tardó 9 días. A algunos les ocurre a los 3 días, a algunos meses. Ojalá que nunca sea más que eso, ¿sí? Ojalá que vos puedas decir, bueno, tengo que afrontar la realidad. Tengo que afrontar la realidad. Manifestaciones que suelen ocurrir, voy a ir un poquito más rápido. Uno tiende a alejarse, a decir, nadie me entiende, nadie me comprende, tomar distancia. Nadie está comprendiendo lo que yo estoy viviendo. Nadie entiende lo que a mí me está pasando. Y eso, por un lado, es una realidad, pero por otro lado, no te alejes, no te encapsules. Lo segundo es aislarse, decir, no tengo ganas de hacer nada, no quiero ir a ningún lado, nada, no tengo ganas, no estoy de humor. Y eso es razonable también. No debería estar el estancamiento, como decíamos recién, a lo largo de la conversación hasta ahora, que no tiene que haber un estancamiento, debe haber un proceso donde estás transitando el proceso, caminando paso a paso, un día a la vez, pero caminando. Creencia de que todo está bien, tampoco está bueno barrer debajo de la alfombra lo que está mal, porque en algún momento eso va a salir. Y si uno barre bajo la alfombra o si pasas todo como ya superado, tampoco está bueno. Es importante, ahora vamos a hablar acerca de llorar en el duelo, ¿no? Mucha gente va a decir, no llores porque tu hijo, no llores porque tu mamá, no llores porque tu hermano, tu hermana, no va a estar en paz donde esté. No es así. Eso es mitología. La realidad que quien partió de este mundo, si se fue con el Señor, está disfrutando de la vida. Esa es vida.
Esa es vida, esa sí que es vida. Así que cuidado con las creencias, con los mitos. La tercera etapa, perdón, es el enojo. ¿Eh? El enojo. Comenzamos ya nos está afectando la situación. El enojo se va a manifestar a través de la ira. Te vas a enojar con todos. Por eso es importante canalizar el duelo, porque si no lo canalizas va a repercutir en tu entorno. Cuando nosotros fuimos a una psicóloga, ¿te acordás? Sí. Tuvimos una experiencia con una psicóloga cristiana, pero te cuento lo que nos dijo. No estoy generalizando, estoy diciendo nuestra experiencia. Lo primero que nos dijo es, ustedes tienen que cuidarse, porque si no se cuidan, se van a separar, se van a enfermar y no sé cuántas otras cosas más nos dijo. O sea, son realidades que en realidad que si no afrontás el tema del duelo y no vas transitándolo, te pueden pasar realmente, porque si vos te encerrás en el enojo, empezás a reaccionar mal con las personas que te rodean, que en el proceso de duelo también te va a pasar, sucede. Sí. El tema es que no tenés por qué llegar a ese estado, el de la separación. Es un momento de ponerse juntos como familia, con quien estés viviendo, y decidir, después lo vamos a hablar esto, ¿no? Lo de la decisión, de darle para adelante. Resentimiento, el volver para atrás, ir para adelante, volver para atrás, ir para adelante, y masticar todo el tiempo. Resentimiento es masticar odio. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué esto ocurrió? O con un médico. ¿Por qué? Los voy a demandar. Han hecho mala praxis, ¿no? Conmigo. Me han metido en este lío. Entonces, cuidado, ese enojo se puede llegar a trasladar a un montón de situaciones, de áreas. Búsqueda de culpables. El médico. Voy a hacerle una demanda al médico. Voy a hacerle una demanda al hospital. Entonces, es razonable que uno quiera que se haga justicia. Ojo, que hay veces donde esto es real, ¿no? Yo no me estoy de vuelta, tampoco estoy generalizando. Puede que sea que hayan practicado una mala praxis. Eso es otro tema, eso sería otra cuestión. Si hubo mala praxis, eso es otra cosa. Ahora, en el caso nuestro, fue un impacto. Es decir, lo primero que hice es culpar al chofer del camión que nos aplastó. Sí, eso es verdad. Pero cuando uno se pone a pensar en frío, que no ocurre en este periodo, acá uno no puede pensar en frío. Pero cuando uno piensa en frío, en un momento se da cuenta que todo estaba en la agenda del Señor que es soberano. Todo, todo. Lo que no está en la agenda de Dios no ocurre. Si hay una enfermedad, oramos y será sanado. ¿O no? O la sanidad es estar con el Señor. O la sanidad es estar con el Señor. Eso no lo sabemos. Ojalá pudiéramos saberlo, ¿no? Frustración e impotencia. Eso es terrible. Parece que uno estalla. Parecería que uno explota. Porque ¿cómo hago ahora yo? ¿Cómo hago? Lo primero que te preguntás. ¿Cómo sigo? ¿Qué hago? Y pensar, y ahí es donde siente uno pena, porque se desaparecieron los sueños que uno tenía, ¿verdad? Impotencia. Cabe aclarar en el tema del duelo, ya que un pequeño paréntesis, que duelo no significa solamente el hecho de haber perdido una persona, un ser querido, puede ser trabajo, puede ser una separación. El duelo abarca un montón de temas. Sí. ¿No es cierto? Es algo que es importante aclarar. Tal cual. Sí, puede ser cualquier orden de pérdida, ¿no? Cualquier otra cosa, sí, es verdad. En nuestro caso, tiene que ver con la partida de nuestra hija, así es. Muy bien, puede proyectarse sobre otras personas. Si no lo canalizas bien, va a afectar. Otras personas se van a ver afectadas porque no estás procesando el duelo. Estás mal
con el universo. Y en ese universo está tu familia, tu entorno, tu trabajo, ¿no? Todos. Vamos a pasar a la etapa de la depresión, que es el cuarto punto. La depresión es el estado anímico de la persona cuando ya está saliendo de la negación, del enojo. Ahora comienza un estado anímico, una tristeza profunda. Es como que ahora, recién ahora, uno está comprendiendo qué es lo que verdaderamente estamos viviendo. El estado de depresión es el estado anímico, es un encierro. Uno no quiere bañarse, no se quiere levantar de la cama, no quiere salir de la casa, no quiere hacer o retomar su actividad, no la quiere retomar, se resiste. Muy bien. Ahí, me hicieron una rayita, ahí está, gracias. Dámelo todo. Ahí va. Tristeza profunda, vacío, vacío interior. Ahí es manifiesto. Se manifiesta un vacío interior de querer renunciar a todo, de querer tirar todo por la borda. Un enojo hacia Dios. Recién hablamos sobre enojo, enojarse con Dios. Yo tuve mi enojo con Dios. Yo tuve mi mano a mano con el Señor también. Negativismo, y aquí esto es ya tener los anteojos sucios, ya ver todo mal, todo está mal. Y comenzar a cambiar nuestro lenguaje en base a cómo vemos las cosas. Y ahí sí es complicado, porque es como una cadena, ¿no? En donde uno no puede salir, porque está constantemente pensando en que las cosas están mal, y que no pueden estar peor. Y cuando uno las comienza a declarar, se encierra en una pared, en un fuerte, ¿verdad? En una fortaleza, en un concepto mental, y allí es donde se pone más dramático todavía. El desapego, el desgano, producto también de esa pérdida, de esa desesperanza. Eso es lo que surge allí, desesperanza. Hay un desapego, hay que comenzar a guardar fotos probablemente, cosas que nosotros también hemos hecho, guardar fotos por un tiempo, luego las sacaremos de vuelta del cajón y las podremos volver a ver. Mientras tanto, guardalas. Salvo que no te haga nada. Salvo que no te haga, ¿no? Vos contás siempre una historia del papá de... Sí, hay el papá de una amiga nuestra, falleció su esposa, o sea, la mamá de nuestra amiga, y él estuvo en una charla nuestra de sanidad en el duelo, y después de la charla nosotros hablamos sobre este tema de guardar las fotos, y él nos dijo, ay, pero es necesario, tengo que guardarlas. Digo, no, no tenés que guardarlas, si no te hace nada, deja la foto ahí, no hay problema. Dice, sí, porque yo la tengo ahí puesta en un mueble y cuando yo paso para el patio, porque tengo que colgar la ropa que me tuve que lavar yo ahora, entonces le digo, vos estás bien, la miro en la foto y le digo, vos estás bien, mirá cómo me dejaste trabajando. Y lo hacía como risueño. Evidentemente a él ese tema de la foto no le afectaba. ¿No es cierto? Entonces es muy personal. Es muy personal. Es muy personal. Sí, tal cual. A nosotros, yo lo necesité. Yo lo necesité. Guardar. Realmente sí, guardarlo, guardar las fotos. Sí, todos las guardamos. Después en algún momento cada uno iba sacándolas del cajón, de a poquito, ¿no? Cada uno, eso es muy personal. Ni siquiera yo influencié sobre ella, ni ella influenció sobre mí. Cada uno en la medida que lo lograba hacer, iba sacando las fotos del recuerdo. Falta de incentivo, no tener ganas de hacer nada, desgano absoluto, ¿no? No tener ganas, no, yo no quiero ir, no quiero escuchar ni siquiera, no quiero escuchar hablar. Esto es algo que se produce cuando la partida de un ser amado es muy reciente,
no quieren escuchar hablar de esto, ¿no? Y la realidad es que esto nos hace bien. Primero, porque nos mimetizamos, compartimos el mismo sentir. Y segundo, porque descubrimos algunos procesos que son así para toda la gente que atraviesa una pérdida. Anclarse en el pasado, esto es el estado de depresión. Depresión es vivir en el pasado, sacar la foto del pasado, ¿no? No sacarse una foto en el presente, no sacarse una foto. Solamente lo único que vale, yo lo veo esto vez tras vez en Facebook, ¿no? De personas que uno dice, uy, únicamente son las fotos viejas, de cuando eran chicos, de cuando uno se quedó anclado en el pasado y es necesario ir avanzando. Una etapa importante aquí es la aceptación, es reconocer lo que ha sucedido, es reconocerlo y decir, ok, me rindo, necesito ayuda, necesito ayuda. Por favor, ¿alguien puede orar por mí? Porque estoy muy mal, no puedo comprender, no puedo salir a flote. Esta es la aceptación. Aquí es donde se producen los cambios, porque hasta tanto no aceptás el problema que tenés, no va a haber cambios, no se van a producir los cambios. La aceptación, mientras tanto que vos venías negando todo, eso no te va a cambiar, te va a hundir. Cuando aceptás, ahora sí empiezan los cambios. Ahora sí empieza la etapa de transformación de tu vida. Y esto es lo interesante, aceptar lo que te ha sucedido. No significa que tengas que alegrarte precisamente, pero sí aceptar lo que ha sucedido. En esta aceptación, yo quiero destacar la diferencia entre resignarse y aceptar. La resignación no conlleva a nada. La resignación es bajar los brazos, ¿eh? Es la mejor explicación, creo yo. Resignarse es bajar los brazos, darse por vencido. Mientras que la aceptación es luchar, es querer salir adelante. Lizzie tiene siempre una postura de decir, ok, ya está, vamos para adelante. ¿Cómo? No sé, pero vamos para adelante, ¿no? Porque es eso lo que uno tiene que hacer. Tiene que decir, ¿y cómo vamos a salir de esta? No sé, pero vamos para adelante. Sí, creo que es la clave. ¿Puedo contar un chiquitito? Sí, claro. No, a mí me pasó cuando estábamos en el accidente, yo sufrí cortes, allá es la cámara, ¿no? Sufrí cortes grandes, estaba internada, toda envuelta, era una momia. Clavícula rota, vértebra. Todo acá abierto, que me habían cosido y mirando un punto fijo en el techo y no podía creer que me haya pasado eso. Nosotros íbamos de viaje para disfrutar las cataratas junto con las chicas, íbamos porque vendíamos ropa en ese tiempo y bueno, íbamos por viaje de trabajo, pero también de placer, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que cuando me doy cuenta que estoy en el hospital y que realmente me pasó de que Micaela había fallecido, yo me acuerdo de empezar a decir, Señor, te pido que me ayudes. Dios mío, te pido que me ayudes. No quiero deprimirme, porque ¿cómo hago para seguir con mi vida si me deprimo? No quiero eso para mí. No sé cómo voy a seguir, pero te pido que me ayudes. Y yo sé que esa fue la clave en ese momento que me impulsó a seguir. Hubo un tiempo muy duro por delante. Fueron tiempos muy duros. Yo no sé qué te habrá pasado en la vida. Estaría buenísimo tener muchas horas para que cada uno cuente. Lamentablemente no se puede. Pero lo importante es decir, esto ya me pasó y ahora cómo sigo. Dios mío, te pido que me ayudes. Y yo te puedo asegurar, por lo menos a mí me pasó esto, cuando yo decidí eso, es sentir que el Señor me abrazaba y me hacía sentir por dentro que Él me iba a ayudar, y así fue, fueron muchas etapas, pero estuvo con nosotros, ¿no es cierto? Así es, siempre estuvo con nosotros. Luego de esta aceptación, que la resignación, perdón. Hablaste en español. La resignación es diferente de la aceptación. Lo que niegas
te somete. Ujú. Lo que vos negás va a llegar a un punto en donde te va a superar, va a estar por encima de vos. Lo que aceptás te transforma. Esto es lo fundamental en el reconocimiento. Cuando hay aceptación, cuando vos decís, ok, esto está mal. Cuando vos decís, esto está mal, hay capacidad de cambio. Mientras que vos lo negás, no hay posibilidad de cambio porque vos lo estás viendo bien. ¿Se entiende? Entonces, aquí esto es fundamental, esto es importante. Luego, en la aceptación, lo importante es soltar el dolor. Hay muchas personas que viven su vida amargadas porque han abrazado al dolor y no lo quieren soltar. Quieren sufrir. Y la vida es una decisión sufrir. Por supuesto. Imagínate si yo no voy a amar a mi hija. Imagínate si nosotros no vamos a amar a nuestra hija. Por supuesto que sí. Pero hemos decidido en un momento dado soltar el dolor, soltarlo y permitir que Dios nos sane, nos libere. Aceptar la ausencia. Durante mucho tiempo, nosotros mientras poníamos la mesa, poníamos 4 juegos de cubiertos, 4 platos, 4 juegos de cubiertos, y de repente los 3 en la cocina nos mirábamos y decíamos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó si somos 3? Ahora somos 3. Nos costaba aceptar en ese momento. Nos costaba aceptar. Estábamos en ese proceso. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros teníamos en nuestra mente que nuestra hija se había ido a un campamento, a un retiro? En esa época las chicas iban a una escuela de aquí de Villa Ballester. Entre ustedes que están viendo esta transmisión está Betty, que era una de las asistentes ahí en la escuela y conoce nuestra historia al detalle. Está ahora viendo la transmisión. Y en esa época uno esperaba y decía, no se habrá ido a hacer Es como que es una jugada que te hace la mente, una mala jugada, porque en realidad no es así, esa no es la verdad. La verdad es que no va a volver, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que aceptar la ausencia, comenzar a darse cuenta que el desapego está comenzando, el desapego de nuestro ser querido. A ver, ahí está. Contar lo sucedido es fantástico, es fundamental que puedas encontrar un oído que esté dispuesto a escuchar, que no te juzgue, que no te dé sus ideas. Por ahí un consejo está todo bien, pero hay veces que alguien te quiere meter su propia idea, su propia percepción. Y lo que uno necesita cuando está en duelo es hablar. Nosotros hablamos miles de veces con nuestra familia, contándole historia tras historia, pero reiteradas veces. Siempre encontramos en nuestra familia gente que nos escuche, en nuestros amigos gente que nos escuche. Es importante encontrar a alguien que pueda prestarte el oído, alguien que puedas hablar y que esa persona te deje hablar. Porque eso es importante también, ¿no? Hay veces que uno viene cargado con dolor y querés volcarlo porque siempre decimos esto, ¿no? Que el dolor cuando se comparte, se divide. El dolor cuando se comparte, se divide. Y lo mismo la alegría, cuando se comparte, se multiplica. Entonces, cuando vos contás lo sucedido, vas a sentirte más alivianado, alivianada, porque pudiste encontrar a alguien, un oído, con quien compartir lo que viviste. Y eso es fundamental. Los psicólogos viven de esto, de escuchar a alguien con problemas.
para sanar las heridas, para recuperarse de la muerte. Aquí es donde empieza la etapa de resiliencia. Resiliencia es rearmarse, ¿sí? Recuperarse de la muerte de una persona querida no es eliminar el amor. Te va a parecer, va a ser nada más que una sensación en la medida que transcurren las semanas, en la medida que transcurren los meses, te va a dar la sensación de que te estás olvidando, de que te estás alejando del evento traumático, lo cual de alguna manera es cierto, pero lo que sí no es cierto es que estás eliminando el amor. Eso, el amor va a estar toda la vida. Nosotros cada 7 de julio recordamos a nuestra hija. Fue el accidente. Cada 3 de marzo, que es su cumpleaños, la recordamos a nuestra hija. Y cada tanto, entre medio de una cosa y la otra, como estos días, la recordamos a nuestra hija. Y siempre recordamos sus locuras. Es bueno cuando llegás a ese momento, ¿no? de la etapa del duelo, cuando ya podés hablar y ya podés contar y verlo desde un punto de vista. A veces recordamos cosas que pasamos con ella y nos reímos, ¿no? Nos reímos de sus travesuras, o ella era de hacer muchas cartitas y traernos cartitas y de cocinar, le gustaba mucho cocinar y nos hacía pizzas, me decía, empezame la masa, mami. Era una masa con harina y agua nada más, y ella armaba las pizzas y le cortaba cosas arriba, tomatitos. Y son esas cosas que nos acordamos y nos hace bien recordar. Tal cual. Y está bueno cuando llegaste a ese punto de que ya podés recordar, por más que el dolor de la pérdida es un tema, ¿no? Hay días en los que no vas a tener ganas de hablar ni de contar, pero lo bueno de ir transitando el duelo es que va a llegar un punto que vas a poder hablar de tu ser querido desde el punto de vista de un buen recuerdo. Exacto. Y eso está bueno, cuando lográs llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ir recuperándote no es eliminar el amor o los recuerdos de esa persona. Eso va a estar siempre. Significa aceptar que partió. Es la aceptación de que ya no está, de que no va a volver, de que no está aquí. Y que disminuye el dolor y la pena, la frustración, la angustia, y sentirnos libres para recuperarnos de nuevo a nuestra vida, a una nueva etapa, a un nuevo tiempo en nuestra vida. El dolor no tiene nada que ver con el amor. Que se vaya el dolor no significa que se va a ir el amor, no. El amor es intacto. Son sensaciones que uno tiene que en la medida que transcurre el tiempo uno se está alejando del evento, pero no significa que ames menos, para nada, no tiene nada que ver. Honrar la vida, esto es importante. Como decía Lizzie recién, ¿qué estaría queriendo nuestra hija de nosotros? Te pregunto, ¿qué estaría queriendo tu hermana? ¿Qué estaría queriendo tu hermano? ¿Qué estaría queriendo tu mamá, tu papá? ¿Qué estaría queriendo tu esposo? ¿Qué estaría queriendo tu hijo, tu hija? Si no es que vos estés bien, que vos estés disfrutando. Honrar la vida es honrar a aquella persona que ya no está. ¿De qué manera? De alguna manera, honrar es hacer algo que esa persona hubiese querido que yo haga, ¿no? Y creo que en todos los casos nosotros podríamos honrar a quienes han partido. ¿De qué manera? Tratando de recuperarnos, poniendo todas nuestras ínfulas, poniendo toda nuestra atención en estar bien. Por supuesto, no es menospreciar, no es minimizar lo que nos pasó, sino es resiliencia, es tratar de salir de la situación con buena voluntad, con buen propósito, y decir, me tengo que mejorar. Así como dijo Lizzie recién, una etapa, esto fue el domingo,
Nosotros tuvimos el accidente el sábado, ella el domingo ya estaba diciendo, vamos a salir a flote, vamos a salir a flote. Florencia estaba en pediatría y ella me hizo una carta y me escribió y me dijo, papi, ojalá que en esta nueva etapa, vos puedas ser feliz con mami y conmigo. Miren la necesidad que tienen los chicos también. A veces los chicos necesitamos prestarles atención en esto, porque ellos también padecen la situación. Ellos también están en duelo. Muchas veces lo vemos individualmente al duelo. Y resulta que hay más personas en el entorno que han sufrido esa pérdida. No sos solo, no sos sola vos, hay más gente que está dolida, hay más gente que está sufriendo ese duelo. Entonces hay que prestarles atención, muchísima atención. ¿Qué podemos, te podemos contar cómo nos fue a nosotros, qué es lo que hicimos nosotros para salir adelante, ¿no? Ahora vamos a escuchar enseguida un testimonio que nos va a contar Vicky cómo fue su vida, como un poco su historia, ¿no? En unos minutos nos va a contar. La tribulación es la aflicción, es pena o congoja que padece quien ha pasado por estar pasando por un evento desafortunado, un momento traumático. Esa es la tribulación, la aflicción que cada uno está pasando, ¿sí? La tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Otras versiones más populares, más actuales, dicen, llámame cuando tengas problemas. Y esto es lo que hicimos nosotros, es abrazarnos al Señor, es encontrar en el Señor el refugio. Nosotros yo en lo personal, cuando estábamos internados, el sábado fue el servicio a nuestra hija, el sábado y el domingo estuve con Lizzie internado, acompañándola. El lunes a la madrugada yo me levanté muy temprano, eran las 5, apenas estaba amaneciendo, y en ese momento caí en la cuenta de lo que yo estaba viviendo. Miren, acababa de enterrar a nuestra hija y yo todavía no era consciente. ¿Se dan cuenta que los procesos de cada uno son muy particulares, son muy personales? Luego de volver del entierro a nuestra hija, el domingo lo pasamos juntos allí en el hospital, el lunes a la madrugada me cae la ficha de lo que yo realmente estaba experimentando. Me encerré en el baño enojado, furioso, enojado con Dios. Imagínense, me convertí cuando tenía 7 años, hace muchos años. Yo le sirvo al Señor de siempre le sirvo al Señor. Siempre estuve liderando o en el equipo de líderes, siempre lo estuve. Y de repente, ¿cómo puede ser que en un accidente de esta naturaleza, yo sentí que Dios me soltó la mano? Y en ese enojo, yo me senté en el baño, bajé la tapa del baño, me senté allí y comencé a despotricar. Y comencé a sacar el rencor, la bronca que tenía dentro. Y le dije, Señor, necesito que me expliques cómo me metiste en esto. ¿Cómo es que yo voy a salir adelante de esta situación? Explícame dónde estabas vos. Así, en este tono durísimo, ¿no? Explícame dónde estabas vos. ¿Te dormiste? ¿Pestañeaste? ¿Cómo es que me metiste en esto? Y hice un silencio de unos segundos y de repente escuché su voz. Escuché que Dios me habló. Y Él me dijo, yo estuve presente allí. Yo no te robé a Mili. Mili era mía. Vos me la dedicaste a mí. Y todo eso fue verdad.
Entonces, para retrucarle, le digo, y decime cómo salgo yo de esto, porque para mí era encontrar la paz una vez que yo encontraba que estaba eso en los planes de Dios. Después vemos cómo lo afronto, pero el hecho de saber de que Dios estaba en control, a mí me dio paz. Después vemos cómo salimos del duelo, ¿no? Pero ya eso, saber que Dios no se le escapó, para mí era todo. Imagínate, toda la vida sirviéndolo y que de repente te metas en un lío de estos, que no sabes ni cómo salir, y de repente sigo reprochándole a Dios en este tono tan feo que yo estaba hablando. Y le digo, decime cómo salgo de esto, explícame cómo salgo de esto. Vuelvo a escuchar la tierna voz de Dios que me dice, con mucho amor, yo te voy a ayudar. Y yo, no conforme con esto, sigo reprochándole. Le digo, decime cómo me vas a ayudar. Y de repente, después de un silencio, sabes que los silencios de Dios también hablan, ¿no? Después de un silencio, escucho que Dios me vuelve a decir, yo también perdí un hijo. Y ahí se me quemaron los papeles. Ya me desarmó. El Señor en su gran amor me desarmó, me sacó el armamento, me sacó el argumento, me quitó todo. Y me dijo, si yo sé lo que yo sé lo que vos sentís, y yo sé lo que a vos te falta, y lo que a vos te ayuda, y lo que a vos te va a ayudar. Y yo dije, ok, me rindo, ya está, ya entendí. Y ese es el proceso en el que yo te animo a entrar, a hablar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo fue? ¿Por qué pasó esto? Y Dios te va a contar. Y cada uno tiene su historia, cada uno tiene su anécdota, cada uno necesita esa respuesta de parte de Dios. El Salmo 55:15 dice, confía en mí en tus tribulaciones para que yo te ayude. Invócame, llámame cuando tengas angustia, cuando tengas problemas. Yo te rescataré y tú me honrarás dándome la gloria. Y esta es la buena noticia. Despertar, arrancar un nuevo día, un nuevo tiempo. El sol sale sobre todos, sobre todos. Y yo creo que el Señor en este taller quiere tocar tu vida, quiere bendecirte, quiere traer paz. Esa paz que sobrepasa nuestra razón, nuestra lógica, nuestra capacidad de entender. Su paz nos supera, su paz nos supera. Pero tenés que abrir tu corazón aquí, ¿no? Ahora me gustaría que pasemos al testimonio para que vos puedas comprender qué es lo que Dios puede hacer con alguien que se dispone, que está atento, que está disponible, que abre su corazón, ¿verdad? Alguien que abre su corazón y que dice, bueno, yo quiero entregarme al Señor y quiero que Él me restaure, que Él me dé una vida nueva. Para esto, yo le voy a pedir a Vicky que nos cuente, Vicky, si podés desmutear tu micrófono, ¿sí? Así queremos hacerte de alguna manera una entrevista para que puedas contar qué es lo que viviste vos, cuál fue tu experiencia, cómo es que vos saliste de un estado como este. Lícito va a ser por ahí la entrevista para que puedan los hermanos, toda la iglesia, escuchar lo que el Señor es capaz de hacer, lo que Él hizo con vos, con nosotros, lo puede hacer con muchos de los que nos están viendo en esta noche. Sí, tal cual. Hola Vicky, qué lindo que Hola, estés acompañándonos hoy acá. Yo quería hacerte algunas pequeñas preguntas y yo sé que es fuerte tu historia. Lo que primero quería preguntarte es ¿qué te pasó? Yo lo conozco, pero para que todos conozcan qué es lo que te pasó. sí. Bueno, en el año 98, yo tenía 19 años, quedé viuda, mi esposo falleció en un accidente,
En ese momento teníamos nuestro hijo Marcos, de 2 años y medio. Bueno, cuando sucede lo del accidente, en ese momento es como que mi duelo tenía que ser a solas, porque bueno, trataba de ser fuerte por mi hijo, ¿no? Al poco tiempo, al mes y medio más o menos de haber quedado viuda, me entero que estoy embarazada. Ahí, bueno, empieza otro proceso, porque, digamos, trataba de ser fuerte no solamente por mi hijo, por Marcos, para que él no me viera, sino como que, bueno, ya llevaba una vida adentro, tenía que ser fuerte también cuando estaba sola, porque sabía que mi bebé que yo podía transmitirle todo eso a mi bebé. Así que bueno, lo que fue esa primera etapa de ese duelo, como que lo salteé. Cuando nació Nahuel, en el año 99, ya teniendo a mis 2 hijos, es como que empecé a proyectar lo que sería nuestro futuro, ¿no? Empecé a planear, digamos, que necesitábamos tener una casa, que yo tenía que estudiar para poder darle un futuro mejor a mis hijos, y bueno, empecé toda esa etapa. Cuando Nahuel cumple el año, y Marcos ya tenía 4, yo empecé a estudiar para poder terminar el secundario. Bueno, pasó un año, al poco tiempo Nahuel y Marcos cumplimos todo casi en las mismas fechas en enero. El 25 de enero Marcos cumple los 5 años, Nahuel los 2 años, y bueno, pasaron semana y pico que ellos habían cumplido los años, el 7 de febrero del 2001, bueno, yo llevo a Nahuel a dormir, mis padres vivían en el fondo de mi casa, Marcos en ese momento estaba con ellos, yo lo voy a buscar a Marcos, y bueno, costó, digamos, Marcos no quería ir a dormir, entonces bueno, yo me regreso a mi casa, cuando ingreso a mi casa, veo humo salir del dormitorio, ya cuando intento ingresar en la habitación, bueno, ya era imposible, se había producido un incendio. Yo en ese momento es como que lo primero que pude hacer es pedir ayuda. Bueno, ese momento es como que, bueno, quizás perdí noción del tiempo, todo lo que fue sucediendo. Bueno, logran sacarlo a Nahuel ya sin vida. Después que sucede todo eso, que estaban, digamos, fueron los vecinos, mi papá, digamos, fue cuando llegó la ambulancia, llegó, digamos, todo después, ¿no? La ambulancia, la policía, los bomberos, todos juntos, todos, digamos, cuando ya había pasado todo. En ese momento, cuando la policía ingresa, digamos que lógicamente empieza a preguntar qué era lo que había sucedido, yo en ese momento obviamente estaba en shock. Ahí fue la primera vez que, bueno, miré el arma del policía pensando en quitarme la vida, ¿no? Pero en ese momento es como que fue en unos segundos, digamos, de decir, no, digamos, si yo hago una cosa así, ¿qué va a pasar con Marcos? Como que tuve ese momento de conciencia. Pero a la vez era como que dije, bueno, acá esto no. Pensé que iba a perder la razón, es como que no encontraba la salida, ¿no? Bueno, pasaron días, digamos, que yo perdí, digamos, noción de ese tiempo, bueno, fue lo que fue el velorio, el entierro, y después de eso pensar qué iba a hacer, porque, digamos, en mi casa no podíamos estar. Así que bueno, fue arrancar de cero, pensando en cómo explicarle a Marcos lo que había pasado, y bueno, a partir de ahí fue, digamos, tratar de no pensar, digamos, lo que había pasado, es como que, digamos, yo quería bloquearlo en mi mente, y bueno, tenía amistades que trataban, digamos, de contenerme, en esos días de contención de amistades, es como que, bueno, buscaba,
digamos, adormecer lo que había pasado con alcohol, hasta que en un momento, un día, digamos, me levanté pensando en tomar alcohol, y ahí es como que dije, no, digamos, no tengo que llegar a ese punto. Y a partir de ahí fue, digamos, no querer hablar de lo que había pasado, es como querer ser fuerte. Ahí ya entró quizás un poco el orgullo de decir, no quiero hablar, no quiero que me tengan lástima, no quiero que digan, uy, pobre Vicky, viuda, perdió un hijo. Es como que, digamos, para el afuera yo quería estar bien. Entonces como que empecé a llevar dos vidas paralelas, digamos. En los momentos que estaba sola era una cosa, y para el afuera, digamos, estaba todo bien, digamos. Yo podía, salgo a trabajar, salgo de fiesta, digamos, está todo bien, pero el proceso era por dentro. Como que Entonces ahí empecé a pasar. nunca llegaste a hacer un proceso de duelo real, ¿no? Como esto que veníamos hablando. En No, tres porque años, digamos, es decir, que vos en 3 años, siendo una chica joven, perdiste marido y a tu hijo. sí, Sí, o sí, sea, fuerte, Fue y, muy fuerte. fuerte. sí, Y pasaron y los digamos, es años. como que, Sí, decime, sí, perdón. No, no. no, digo de que, sí, pasaron muchos años en que bueno, en esos momentos de que estaba sola y que intentaba procesar, digamos, lo único que podía tener en la mente era lo que había pasado ese día. No lograba tener un recuerdo lindo de Nahuel. Digamos, empecé a sufrir de insomnio. Durante la noche, que no podía dormir, por mi cabeza pasaban millones de cosas. eh, Planificaba cómo ir y quitarme la vida, pero los momentos que yo planificaba con todo lujo de detalles, eh, es como que en el final digamos, de lo que yo planificaba, pensaba que me aparecía Marcos y decía, uy, ¿cómo le van a decir a él, digamos, qué va a hacer de su vida si yo hago una cosa así? Y también era, digamos, de saber, digamos, en el fondo, yo creo que misericordia de Dios, de que yo pensaba, digo, no, digamos, si yo me mato, digamos, no soluciono, porque, digamos, lo que yo estoy atormentada, sufriendo acá, digamos, lo voy a seguir todo, digamos, por una eternidad. Y es como que estaba en esa lucha de, digamos, o me quito la vida, o también la otra parte era, no sé, me vuelvo loca, no pienso más, ya mi cabeza no daba más. Y entonces como que también me imaginaba, digo, bueno, quizá la solución, no me vuelvo loca, voy a un manicomio, no pienso más, mi cabeza no, porque era algo, la cabeza, la mente, los pensamientos, era algo que me No podías atormentaban parar. todas las noches. Hasta que, bueno, pasaron muchos años, hasta que en un momento decidí, dije, bueno, tengo que buscar una solución para las noches. Entonces, bueno, conseguí un trabajo de noche, como para, digamos, yo pensaba que esa era la solución. Dije, bueno, de noche estoy despierta, la cabeza no me va a trabajar, y bueno, y de noche y de día duermo. Hasta que, bueno, pasaron muchos años trabajando de noche y no solucioné nada, porque llegó un momento que los problemas en el trabajo, más lo que yo iba arrastrando, esa depresión, porque, digamos, era algo que yo no lo compartía con nadie, digamos, era algo que yo no lo quería hablar, no, digamos, mi familia, mis amigos, es como que todos, digamos, las personas cercanas, era, digamos, bueno, Vicky lo está llevando bien, lo procesó bien, sigue adelante, es como que Lo continúa su tenías vida. ocultado, ¿no? Lo tenías como Sí, sí, es negaste. como que, digamos, sí, era algo difícil porque, digamos, como que yo para afuera estaba todo bien, digamos, pero mis momentos, digamos, de estar sola es como que era difícil. Digamos, intenté, digamos, hacer terapia, pero obviamente en la terapia yo no hablaba. Yo, digamos, buscaba otras cosas para hablar, pero de lo que me había pasado yo no lo hablaba. Hasta que, bueno, después cuando llega un momento que yo ya, digamos, llegué al límite,
en el trabajo, dejé de trabajar porque ya, digamos, ya yo no podía más, empecé una terapia, la psicóloga me envió al psiquiatra, me medican, hasta que en un momento, digamos, la medicación que me dan, es como que me hizo otro efecto, digamos, yo es como que empecé a alucinar, y es como que de nuevo lo mismo, digamos, era levantarme y digo, bueno, me tiro del balcón, es como que mi mente estaba en eso, y de nuevo lo mismo, es como que fue, digamos, un segundo de frenarme, y ver también que, digamos, darme cuenta que en mi familia nadie se iba a dar cuenta de lo que pasaba por mi cabeza. Así que bueno, abandoné la terapia, hablé con el psiquiatra, le dije lo que me estaba pasando y que bueno, y abandoné todo. Y así de nuevo unos cuantos años, y yo seguía arrastrando sin darme cuenta, digamos, que estaba en un estado depresivo, pero que yo no lo podía sacar, digamos. Y bueno, en el trabajo que consigo ahora, lo último, tenía compañeras de que, bueno, iban a la iglesia, se tocaba ese tema, ¿no? Pero bueno, yo seguía negada a todo, es como que no, para mí era, digamos, recordarlo, era sufrir, digamos, la culpa de lo que había pasado, pues yo, digamos, como que en ningún momento culpé a Dios de lo que a mí me había pasado, la culpa era mía, entonces como que yo venía arrastrando culpa, y para, digamos, como quizás castigarme por lo que había pasado, era como yo tenía que seguir sufriéndolo, digamos, como que no iba a poder tener un recuerdo lindo porque yo no me merecía recuerdos lindos. Y bueno, y así hasta que un momento hablando con una chica, una compañera, es como que bueno, yo le digo, la verdad, digamos, como que lo que me pase a mí o lo que yo viva es como que no importa, digamos, como que le dije, bueno, yo tengo la tranquilidad y sé que, digamos, no sé, sé que mi hijo está en el cielo, sé que, digamos, mi hijo, digamos, Marcos está bien y, digamos, sí, como que ellos van a estar bien. Y bueno, y ahí ella me dijo, pero dice, ¿vos no pensás en algún momento en que vas a poder estar con ellos? Y es como que ahí eso es como que me hizo entender y ver desde otro punto de vista, ¿no? Lo que a mí me había pasado. Y bueno, ahí empecé, digamos, lo que fue el proceso del duelo, de lo que no había hecho en su momento. Y a todo eso pasaron 16 años. Wow. Es como que, Y llegaste a la iglesia un día. sí, Llegaste a la iglesia y pudimos charlar. ¿Te acordás esa etapa cuando llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste? sí, 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 sí. En ese momento llegué como, creo que, digamos, no, ya lo mío no daba para más. Es como que fueron muchos años arrastrando, digamos, era vivir con un dolor en el pecho, con esa angustia, digamos, no es fácil sostener, digamos, una mentira, y el no poder tener recuerdos lindos, y ya, digamos, es como que era, digamos, de todo un poco, orgullo, después yo también pensaba, digo, bueno, si a mí se me pasa el dolor, me voy a olvidar de él. Es como que, digamos, era un montón de pensamientos locos en mi cabeza que... Un poco los que veníamos hablando en la charla, ¿no? Pasaste por todos esos procesos, solo que te anclaste en un proceso ahí mucho tiempo. Y eso es lo que veníamos demasiado. hablando, ¿no? Lo que Justo. uno pueda pasar lo más rápido posible ese proceso, mejor. Pero Sí, sí, a veces toca
como te pasó a vos, ¿no? Nosotros recordamos cuando vos llegaste a la iglesia que parecía que estabas enojada, que odiabas estar ahí, ¿no? En el momento, en el culto, y decíamos, ¿qué le pasará a esta mujer? Mirá su rostro, mirá cómo está la cara. Pero porque tenías toda esa angustia ahí adentro, ¿no? Sí, 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 era, digamos, algo contenido, pero conmigo. El problema era conmigo, es como que, Mm, y saber que, digamos, que había llegado el momento también de hacer ese duelo, que no mm. podía seguir así, digamos, no me estaba haciendo bien a mí físicamente, emocionalmente, porque, digamos, ya me estaba afectando, digamos, problemas estomacales, el no poder dormir, digamos, es como que era todo. Y el no, digamos, no quiero que me vean llorar. Eso creo que era algo que, digamos, no quiero que me vean mal. Digamos, yo estoy bien, yo puedo, y digamos, si por dentro veo cómo lo soluciono. Y hasta que, bueno, entendí, digamos, de que él está en un lugar mejor, que por algo, digamos, Dios me lo mandó en ese momento que yo quedaba viuda, digamos, como que en ese momento me dio esa fortaleza para poder salir adelante, y, y bueno, ahora es como que llevó tiempo, no es que, digamos, pasaron 2 días, ya hace Todo es un 3 años que proceso. yo vengo procesando todo, digamos, como que el orgullo de no querer que me vean llorar, digamos, ya no hubo más orgullo porque me vieron todos llorar, así que, digamos, es como que fue, digamos, quebrar esa pared que yo había puesto, ¿no? Y sí, digamos, al principio es como que venían ciertas fechas que, digamos, que eran dolorosas, y, y bueno, lo fui procesando ya, digamos, y sí, y ya lo puedo recordar de otra manera, Tal cual. Porque y lo puedo hablar de otra manera, porque fuiste avanzando en ese proceso, ¿no? En el proceso de duelo. Y en realidad sí, cuando llegan las fechas, es como que aún hoy, a todos los que hemos pasado por una situación de pérdida, nos sigue pasando. Sí, Ese claro. día, yo me acuerdo al principio, ahora que vos venís contando, al principio a mí me pasaba que ese día del cumpleaños de Mili o del día de Navidad, que son esas fechas que son tan difíciles, o del Día de la Madre, yo me acuerdo que no quería hablar con nadie y hoy ya fui pasando ese proceso y ya hoy, y sí. yo creo que vos, no sé si te das cuenta, Vicky, cómo has cambiado tu cara, cómo has logrado, y sé que hay todavía un proceso por delante, porque todos los que pasamos por duelo, siempre tenemos cosas aún por delante, ¿no? Claro que sí. Pero cómo avanzaste. Sí, yo antes quizás, digamos, es como que durante todos esos años que, digamos, no quería hablar, pero me acuerdo, no sé, venía alguien y me preguntaba ahí, ¿tenés hijos? Y quizás yo decía, sí, tengo un hijo. Y insistían, uy, tenés uno solo, tenés que tener otro. Y yo, no, con uno estoy bien, y me insistían. Y es como que llegaba un momento que quizás mi respuesta era, digamos, ya con bronca, y contestaba mal, diciendo, no, ¿sabés qué? Digamos, no tengo un solo hijo, tengo otro, pero murió. Y es como que era decirlo de una forma, digamos, con bronca. Es como que, digamos, era la única manera de que yo dijera lo que a mí me había pasado. Eh, Sin embargo, ahora es como que, bueno, sí, es difícil, digamos, poder decirlo, digamos, pero bueno, en este tiempo es como que pude, digamos, decir, bueno, digamos, sí, necesitaba llorar, digamos, y llorar, digamos, había que Sacar para llorar. afuera. Sí, 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 porque no se lo recomiendo a nadie. Es como que, digo, yo sé que es doloroso las pérdidas, pero no se puede arrastrar tantos años Ujú. el dolor, porque uno arrastra también a- a las personas que tenés alrededor. Exactamente. Eh, de alguna forma, digamos, lo que yo hice por querer ser fuerte también afectó a Marcos.
porque, digamos, como que yo tampoco le permitía a él, digamos, hacer él también su duelo de por su hermano o por su papá. Entonces, como que digo, no era yo sola, digamos. Yo pensaba, digamos, de que lo que yo estaba haciendo era una forma de ayudarlo a él, y en realidad no lo estaba ayudando ni a él, ni me estaba haciendo bien a mí, y bueno, y en algún momento, digamos, tenía que caer esa ficha, porque digo, digamos, no iba para más, no. Ujú. Bueno, Qué bueno. lindo, Vicky, que pudiste compartir con nosotros esto Ujú. y está bueno, porque juntos, los que hemos pasado por duelo, podemos aunarnos, ¿no? Tal cual. En esto de una historia en común, cada uno con su historia, Ujú. pero poder decir, si Vicky pudo, si nosotros pudimos, ustedes Ujú. también van a poder, Claro que sí, van a poder. claro que sí. Es proponérselo, ¿no es Ujú. cierto? Permítanos orar todavía antes de despedirnos ya, nos Ujú. estamos despidiendo. Primero quiero decirles que cuenten con nosotros, ¿no? Allí están nuestros celulares, ustedes los conocen, el 011-6942-5100, cuenten con nosotros. Si necesitan un día hablar conmigo, con mi esposa, siéntanse en la libertad de poder conversar. Necesitan un oído, bueno, aquí estamos, queremos acompañarlos en este proceso, En su historia en personal, su ¿no? historia personal, porque de repente a nosotros nos gusta en los talleres abrir la posibilidad de que cada uno cuente un poco, y en ese contar mucha gente explota en llanto, y eso es bueno. Y eso es bueno que ocurra, ¿no? Que uno desagote la angustia, porque la Sí. angustia tiene que salir por algún lado, ¿no? Así que la verdad que queremos orar antes de despedirnos, ¿eh? La mayoría de ustedes son creyentes, queremos orar y queremos bendecirlos, queremos que la paz de Cristo inunde sus corazones. Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando alguien atraviesa un dolor semejante como es la pérdida de un ser querido, tiene esa sensibilidad a flor de piel que puede percibir la angustia de otra persona, puede escuchar el dolor de otra persona, ¿no? Porque perder a alguien tan cercano como un hijo, por ejemplo, un hermano, un papá, una mamá, un pariente, es algo doloroso que nos hace reflexionar muchas veces. Y tenemos que buscar a alguien a quien recurrir, a alguien con quien nos podamos hablar de igual a igual. Así que estamos dispuestos a charlar con ustedes cuando lo quieran, pero antes de despedirnos me gustaría que oráramos juntos, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, papá, clamamos a ti, levantamos este clamor a ti, Señor. Invócame en el día de la angustia. Llámame cuando tengas problemas, Señor. Y más de uno de los que está viendo esta transmisión en este momento está pasando un momento de angustia, un momento de soledad, un momento de dolor. Padre bueno, yo te ruego que vos los llenes de tu paz, esa paz que sobrepasa nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra lógica, esa paz que nos supera, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Abrazalos, contenelos, Señor, contenelos, que tu Espíritu Santo los abrace, los llene, inunde sus vidas, su alma con tu paz. Señor, clamamos a ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Queremos agradecerles muchísimo a ustedes que se han prestado a escuchar nuestra historia, a participar de este taller de duelo. Esperamos haber aportado un granito de arena, a traer un oasis, porque de repente uno a veces está en medio de la angustia y dice, y esto, ¿no? Y Dios sabe por lo que está pasando. Dios sabe por lo que está pasando. Así que quiero animarte para que sigas buscando de Él, porque Dios te va a ayudar a salir de este proceso. Dios te va a ayudar a salir de este proceso. Si nos ayudó a nosotros, si le ayudó a Vicky, también te va a ayudar a vos. Nosotros
Miren, les digo esto y ya cortamos. Nosotros no éramos pastores cuando nos sucedió esto. En medio del proceso, Dios me dice, abrí una forma de consolar a aquellos, con la misma consolación, con que vos fuiste consolado, ahora consolá a otros. Y allí es donde abrimos nuestra página de Facebook, que se llama Sanidad en el Duelo, desde donde también ministramos a un montón de gente de todo el mundo, mayormente de México, de Argentina, de Centroamérica. Hay un montón de gente que se conecta allí. Y lo segundo que sucedió es que el amor de Dios fue tan grande que fue imposible contenerlo. El consuelo que Dios puso en nosotros fue imposible contenerlo. Necesitábamos una forma diferente de dar, así es que ahora Dios ya también nos llamó al ministerio ya hace 6 años y estamos trabajando en el pastorado, así que queremos animarte a que no bajes los brazos porque el consuelo de Dios te va a llenar a vos y a tu entorno. A los que están alrededor tuyo los va a salpicar con sus bendiciones. Les mandamos un abrazo fuerte, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en cualquier otra ocasión. Téngannos en cuenta, por favor. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao. Chao, chao.